Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes. En esta jornada, 9 de agosto, la Iglesia hace memoria de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein. Conozcamos su semblanza. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los datos los tomaremos de CatholicNet. Martirologio romano. Veamos qué tenemos para aprender de ella. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, es una virgen de la Orden de las Carmelitas Descalza y mártir, nacida y educada en la religión judía, después de haber enseñado filosofía durante algunos años. Entre grandes dificultades, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo y la desarrolló bajo el velo de religiosa, hasta que en un tiempo de un régimen hostil a la dignidad del hombre y de la fe, fue desterrada y encarcelada, muriendo en la cámara de gas del campo de exterminio de Auschwitz en Cracovia, cerca de Polonia. Conozcamos un poco más sobre su vida. Edith Stein era una joven judía. Pertenecía a una familia comerciante de aquel origen judío. Su padre se dedicaba a la venta de maderas, era comerciante, y su madre abnegada mujer. Su padre muere cuando ella tiene 2 años y queda a cargo de la educación y de la empresa su madre. Tarea difícil, aunque hecho con todo el corazón, no logra mantener la fe en la vida de sus hijos. Edith, cuando llega a la primera juventud, se siente libre de la fe. Ella dice y sostiene que había descubierto que Dios no existía. Dice, con plena conciencia y por libre elección, dejé de rezar. Sin embargo, la vida la llevaría paulatinamente al encuentro con Dios. Algo había en su corazón, una búsqueda incesante de la verdad. Le interesaba poder estudiar filosofía para poder dar respuesta a su planteo sobre la verdad. Lo cierto es que en aquella época el acceso a las universidades por parte de las mujeres era sumamente restringido, casi inexistente. Sin embargo, logra primero estudiar historia y germanística para luego desarrollarse y desarrollar su campo de ciencia en la filosofía. Fue discípula de Edmund Husserl, fenomenólogo, un gran filósofo de la época. Durante años fue su asistente y Husserl dijo que si hubiera podido en su época recomendar a una mujer como para ser docente, evidentemente hubiera hecho todo lo posible para que Edith Stein fuera la que ocupara esa vacante. Sin embargo, eso no hizo que desestimara su esfuerzo. Por el contrario, siguió buscando y peleando por los derechos de la mujer, a la vez que buscaba la verdad. Un día, vio cruzar a una joven que venía del mercado con una canasta de mercaderías y pasaba a la catedral de Frankfurt para rezar. Le llamó la atención la confianza y la cotidianidad de aquel acto. Eso implicaba tener una cierta intimidad con aquel con el que rezaba o hablaba. Años más tarde, mientras visitaba a una familia que eran también discípulos de Husserl, encuentra en su biblioteca la vida de Santa Teresa de la Cruz, Santa Teresa la Grande. Se encuentra con su biografía, libro que lee durante toda una tarde y una noche, y al terminar el libro dijo: «He aquí la verdad», produciéndose una gran conversión de su corazón. A partir de ese momento intentó todo lo posible
para conocer más sobre la verdad de Dios y conocer más y más sobre la vida de aquella monjita que había conocido a través de esta biografía. Por aquellos años, Edith vive en Breslau, su ciudad natal. Escribe defensas de la psicología, de las humanidades, pero también lee el Nuevo Testamento, a Kierkegaard y el opúsculo de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Se da cuenta de que este escrito, el de Ignacio de Loyola, no puede ser simplemente leído, sino que hay que ponerlo en práctica y vivirlo. En enero de 1922 se bautiza. Era el día de la circuncisión de Jesús, acogida a la estirpe de Abraham. Estaba erguida ante la fuente bautismal vestida de blanco nupcial. Había dejado de practicar mi religión hebrea, dice Edith, y me sentí nuevamente hebrea solamente tras mi retorno a Dios. Ahora tendrá siempre conciencia, y no solo intelectualmente, sino de manera tangible, de pertenecer a la estirpe de Cristo. En la fiesta de la Candelaria, una fiesta de origen judío que se remonta al Antiguo Testamento, el obispo de Espira la confirma en una capilla privada. Después de su conversión, lo primero que hizo fue volver a Breslau. Reunida con su madre, le dice: «Mamá, soy católica». Las dos lloraron. Inmediatamente después vuelve a Espira a entrar en el Carmelo, pero sus consejeros espirituales se lo impiden. El vicario general de Espira y el padre Cisguara le impiden dar este paso. Acepta un empleo de profesora de alemán e historia en el Instituto y Seminario para Maestros del convento dominico de la Magdalena, en Espira. Por insistencia del archiabad Rafael Walser del convento de Beurón, hace largos viajes para dar conferencias, sobre todo de temas femeninos. En 1931 termina su actividad en Espira. Intenta de nuevo obtener la habilitación para la libre docencia en Breslau y Friburgo. Todo en vano. Compone entonces una obra sobre los principales conceptos de Tomás de Aquino, potencia y acto. En 1932 se le asigna una cátedra en la institución católica, el Instituto de Pedagogía Científica de Münster, donde tiene la posibilidad de desarrollar su propia antropología. Aquí encuentra la manera de unir la ciencia y la fe, y de hacer comprensible esta cuestión a otros. Durante toda su vida solo quiso ser instrumento de Dios. Quien viene a mí, deseo conducirlo a Él, dice la santa. Durante ese periodo se dedica a la enseñanza. El 14 de octubre, Edith Stein finalmente entra en el monasterio. Tuvo lugar la ceremonia para la toma de su hábito. El archiabad de Beurón celebró la misa. Desde aquel momento, Edith Stein llevará el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. En 1938 escribe: «Bajo la cruz entendí el destino del pueblo de Dios, que entonces comenzaba a anunciarse. Pensaba que entendiesen que se trataba de la cruz de Cristo, que habían de aceptarla en nombre de todos los demás. Es verdad que hoy entiendo mejor estas cosas, lo que significa ser esposa del Señor bajo el signo de la cruz, aunque ciertamente nunca será posible comprender todo esto, puesto que es un misterio». El 21 de abril de 1935 hizo los votos temporales y el 14 de septiembre de 1936 muere su madre. Hasta el último momento, mi madre ha permanecido fiel a su religión, pero puesto que su fe y su firme confianza en su Dios
Fue lo último que permaneció vivo en su agonía. Confío en que haya encontrado un juez muy clemente y que ahora sea mi más fiel abogada para que también yo pueda llegar a la meta. En el recordatorio de su profesión perpetua de 1938, hizo imprimir las palabras de San Juan de la Cruz, al que dedicará su obra, que ya solo en amar es mi ejercicio. La entrada de Edith Stein en el convento de las Carmelitas no fue una huida. Ella escribe: quien entra en el Carmelo no se pierde para los suyos, sino que le tienen aún más cercano, y esto porque nuestra profesión es la de dar cuenta de todos a Dios. Dio cuenta a Dios sobre todo de su pueblo. El 9 de noviembre de 1938 se puso de manifiesto ante todo el mundo el odio que tenían los nazis a los judíos. Arden las sinagogas, se siembra el terror entre las gentes judías. La Madre Superiora de las Carmelitas de Colonia hace todo lo posible para llevar al extranjero a Sor Teresa Benedicta de la Cruz. La noche de fin de año de 1938 cruzará la frontera de los Países Bajos y la llevan al monasterio de Carmelita de Ech, en Holanda. Allí redacta su testamento, el 9 de junio de 1939. Ya que en el monasterio de Carmelitas de Colonia Edith se le había dado permiso para dedicarse a las obras científicas, allí había escrito, entre otras cosas, de la vida de una familia judía. Deseo narrar simplemente lo que he experimentado al ser hebrea. Ante la juventud de hoy, que es educada desde la más tierna edad en el odio a los judíos, nosotros que hemos sido educados en la comunidad hebrea tenemos el deber de dar testimonio. En Ech, Edith escribirá a toda prisa su ensayo sobre San Juan de la Cruz, el místico doctor de la Iglesia, en ocasión de los 400 años de aniversario de su nacimiento. El 2 de agosto de 1942 llega la Gestapo. Edith Stein se encuentra en la capilla con las otras hermanas. En 5 minutos debe presentarse junto a su hermana Rosa, que se había bautizado en la Iglesia Católica y prestaba servicio en las Carmelitas de Ech. Las últimas palabras de Edith que se oyen en Ech están dirigidas a Rosa. Ven, vayamos por nuestro pueblo. Junto con otros muchos judíos convertidos al cristianismo, las dos mujeres son llevadas al campo de concentración de Westerbork. Se trataba de una venganza contra el comunicado de protesta de los obispos católicos de los Países Bajos por los programas y las deportaciones de los judíos. Jamás había pensado que los seres humanos pudieran llegar a ser de tal manera, y tampoco podía pensar que mis hermanas y hermanos debieran sufrir así. Cada hora rezo por ellos. ¿Oirá Dios mi oración? En todo caso, oye ciertamente sus lamentos. El profesor Joan Nota, cercano a ella, escribirá más tarde: para mí, ella es un mundo de negación de Dios, una testigo de la presencia de Dios. Al amanecer del 7 de agosto sale una expedición de 987 judíos hacia Auschwitz. El 9 de agosto, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, junto con su hermana Rosa y muchos otros de su pueblo, murieron en la cámara de gas de Auschwitz. Con su beatificación en Colonia, el 1 de mayo de 1987, la Iglesia rindió honores, por decirlo con palabras del sumo pontífice Juan Pablo II, a una hija de Israel que durante la persecución de los nazis ha permanecido como católica, unida con fe y amor al Señor crucificado, Jesucristo, y como judía a su pueblo.
el milagro para su canonización. 10 años después de la beatificación, en 1997, Teresa Benedicta McCarthy, una pequeña niña de la ciudad de Boston en Estados Unidos, fue diagnosticada con un grave e irreversible caso de daño hepático, luego de consumir una fuerte dosis de medicamentos. Se recuperó repentinamente, apenas sus padres oraron a Edith Stein. Este hecho completamente documentado fue reconocido oficialmente como un milagro, abriendo el camino para la canonización. Qué tremenda la historia de esta mujer, ¿no? Compartirles hoy me llena de emoción. Una mujer que buscando la verdad se encuentra con Jesús, se encuentra con Dios y se conecta con lo más profundo de su historia, la historia de su pueblo. Ella misma tendrá en su vida que atravesar la historia de su pueblo junto con su pueblo, unida a su historia y unida a Cristo. Y desde allí una vida total de donación. En este tiempo donde surge el feminismo recalcitrante de odio, recuperar la dimensión, la figura de Santa Edith Stein, esta mujer que luchó verdaderamente por los derechos de la mujer, no con discursos, no con odios hacia los hombres, por la igualdad, por la reivindicación, para ser realmente reconocidas en una época donde era muy difícil. Esta mujer era una verdadera leona, una verdadera mujer con todas las letras, y en la Iglesia debe brillar su luz y su ejemplo, y conozcamos cada vez más la vida de nuestros santos, porque son ellos los que nos acompañarán, son ellos de los que nos debemos sentir orgullosos. Ciertamente que en la vida, en la historia de la Iglesia ha habido mucha historia de pecado, pero es mucho más la historia de santidad. Es mucho más grande. Y son estas figuras grandiosas, como la de esta mujer judía, inteligente, capaz, brillante, esta gran mujer que tuvo tremendos ovarios para amar a Dios y dar testimonio de Él, con coherencia y convicción hasta el final. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, ruega por nosotros. La bendición de Dios para todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.